Bueno, entonces vamos a compartir el bloc de notas para la sesión de hoy. El tema que vamos a ver es el de continuidad. Vamos a empezar por el marco general en el que nos vamos a mover. Nos partimos de un espacio métrico, un conjunto X con una noción de distancia. D es una distancia. Entonces, D de XY, la distancia. Entre los puntos X y Y, los hemos llamado sistemáticamente puntos, aunque en cada contexto pueden ser objetos más complicados como sucesiones, funciones, etc. Entonces, esta distancia satisface las propiedades que en el libro la hemos llamado M1 o M4. M1 es la propiedad de que sea la distancia una función, un resultado real, finito, no negativo. M2 es la propiedad de que sea definido, la distancia entre dos puntos es cero si solo si los puntos son iguales. M3 es la propiedad de simetría, la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Y M4 es la desigualdad del triángulo. Entonces, lo último que vimos en la última clase, a manera de recordatorio, vimos que el conjunto LP, formado por las sucesiones de números reales o complejos, con la propiedad de que la suma del valor absoluto o el módulo es finito, es un espacio métrico. Con la distancia definida entre elementos XY como la sumatoria de los términos de la sucesión a la P elevado a la 1 entre P. Entonces, en todo esto consideramos que P es mayor o igual que 1 para que esto sea realmente una métrica. Entonces verificamos a detalle la desigualdad del triángulo. Que es la propiedad M4 en este sentido. Y que, bueno, aquí nada más para mencionar, Y, por supuesto, denota la sucesión eta J, y la propiedad M4 me dice que la distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z, más la distancia de Z a Y. Obviamente, Z está representado por otra sucesión cuyos términos son ZJ. Entonces, nos llevamos casi la mayor parte de la clase en esta parte. Y ahora vamos a retomar un poquito la teoría general de los espacios métricos. Entonces, de manera también de recordatorio, vamos a recordar en ese espacio métrico se define la bola abierta. Esta es una definición. Entonces, la notación es la siguiente. Tomamos un punto X0 en X, nuestro espacio, y un número positivo, R. Definimos la bola con centro en X0 y radio R como los puntos en X mayúscula que distan de X0 y menos que R. Y esto lo llamamos la bola abierta. Con centro en X0 y radio R, por obvias razones. La bola cerrada, aquí le voy a utilizar la notación del libro, que es poner una tilde. Es el conjunto de puntos que distan de X0 a lo más R.
le llamamos la cerrada. Esto incluye entonces los puntos que están en la frontera y ese sería el contexto. Entonces, en base a esto, definimos lo que es un conjunto abierto. Entonces, un conjunto abierto un conjunto M de X se dice abierto si para cada punto de podemos encontrar un radio de tal manera que la bola concentre en X0, el radio R esté contenida en N. Vamos a tomar esta como definición, se puede dar en términos de vecindades, pero vamos a utilizar de manera directa la noción de bola. Entonces aquí déjenme hacer este paréntesis que comenté la vez pasada. Entonces una vecindad llamamos, perdón, déjenme revisar aquí. A menudo llamamos de X0R una R vecindad. En general, decimos que un subconjunto es una vecindad de un punto X0 dentro de N y podemos encontrar una bola que está contenida en la vecindad. Entonces, esquemáticamente decíamos que una vecindad puede ser un conjunto más complicado, pero con la propiedad de que para cada punto X0 podemos encontrar una bola de un cierto radio que esté contenida en el conjunto N. Entonces podemos definir también un conjunto abierto de otra manera alternativa, diciendo que un conjunto M es abierto si M es vecindad de cualquiera de sus puntos. Bueno, pero entonces esto es solamente, les comenté que una manera a veces más coloquial y más económica de escribir ciertos argumentos. Vamos a, sin embargo, utilizar esta definición para ser más precisos por el momento. Y esta otra definición, pues la dejamos solamente como una alternativa, pero trataremos de no usarla para hacer más énfasis en los conceptos más básicos de vecindad, etc. Entonces, otra definición, un concepto, un conjunto F del espacio X se dice cerrado si su complemento, recuerden que su complemento es quitarle la parte de F a X, es abierto. Entonces, generalmente uno trabaja con conjuntos por la definición de conjuntos abiertos y para mostrar que cierto conjunto es cerrado, pues uno toma el complemento y muestra que es abierto. Vamos a seguir con esta serie de definiciones básicas. Entonces, si tomamos un conjunto
arbitrario, ni siquiera, no necesariamente abierto o cerrado. El interior M se define de cualquiera de estas maneras y con cualquiera de estas notaciones. Depende del texto. Entonces está formado por todos los puntos del conjunto, tales que existe un radio, la propiedad de que la bola concentre en X y radio R esté contenida en N. Entonces, para poner un ejemplo, si nuestro conjunto M, por ejemplo, es una cosa como esta, estoy haciendo alusión, por ejemplo, a un subconjunto en el plano R2. Si este es el conjunto M, entonces lo que quiero hacer énfasis aquí es que, por ejemplo, estos puntos que estoy marcando en rojo forman parte del conjunto, y estos conjuntos y estos puntos que estoy marcando aquí con otro color no están dentro del conjunto, ¿verdad? Entonces el interior de M, voy a tratar de hacer un truco a ver si lo puedo hacer. Quise ponerme este. Entonces, si este es el conjunto M, el interior estaría formado por estos puntos que estoy marcando aquí. Este sería el interior de M0, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué estos puntos que estoy marcando en rojo no forman parte del interior? Porque si yo tomo un punto aquí, por ejemplo, y yo tomo cualquier bola, esa bola no puede estar totalmente contenida, no está totalmente contenida en M porque esta parte queda por fuera de M. En cambio, si yo tomo un punto por aquí, pues sí que puedo encontrar una bola contenida en M, y entre más cerca esté yo de la frontera, si yo pudiera poner una lupa, pues tendré que tomar una bola más pequeña. Por eso todos estos puntos forman parte del interior. Quiero hacer énfasis en que aquí originalmente estaba punteado, ¿no? El conjunto. Entonces eso representa el interior de un conjunto. Y el análogo para conjuntos cerrados parte también entonces de esta definición. Un punto de acumulación si M es un conjunto arbitrario, nuevamente, decimos que X, quiero remarcar aquí, este punto no necesariamente pertenece a M. Es un punto de acumulación. De M. Si para cualquier radio positivo la bola con centro en X en radio R intersecta a M.
Es decir, esta intersección siempre es distinta del vacío. Entonces, a manera de ejemplo, creo que lo puedo hacer aquí. Nuevamente voy a poner el mismo ejemplo. Por ejemplo, estos puntos que están aquí ya lo eché a perder mi dibujo, pero bueno, no importa. Estos puntos que están aquí, este punto que estoy pintando aquí en negro, no es un punto de acumulación, porque si yo tomo una bola suficientemente pequeña, aquí ya no encuentro puntos de M. Entonces, este de aquí no es punto de acumulación. En cambio, este que voy a pintar aquí en rojo, que es justamente sobre la línea punteada, que sí que no está en M, pero sin embargo, si yo tomo cualquier vecindad alrededor de ese punto, siempre habrá puntos dentro de M, que estoy aquí tratando de... Entonces, este es un ejemplo, no está en M, pero es punto de acumulación. De manera de ejemplo, este otro punto que estoy pintando aquí en rojo, si ahora yo tomo una bola, cualquier bola, concentro en ese punto, nuevamente encuentro que hay puntos de M. Entonces, en este ejemplo que estoy pintando aquí, está en M, el punto está en M, y es punto de acumulación. Entonces, con esto quiero remarcar que un punto de acumulación no necesariamente está en el conjunto, pero de ahí viene el nombre de punto de acumulación, ¿no? Los puntos de acumulación intuitivamente quiere decir que no importa de qué tamaño tome una bola, siempre voy a encontrar puntos de M. Algo que quiero que no remarque aquí. Quise decir puntos distintos de M, distintos de X. A ver, déjenme corregir aquí mejor en la definición para no ensuciar. Entonces, lo que quiero decir es que esta bola intersecta puntos de M, pero que no son el propio punto X. Entonces, lo que hacemos es, le quitamos a X, que es el centro de la bola, y pedimos que esa intersección sea distinta de cero. A ver, lo voy a decir aquí de manera coloquial. Decimos que cualquier bola tiene puntos del conjunto M distintos de X. Entonces, aquí estoy pintando en este dibujo X, que sea punto de acumulación, quiere decir que siempre encuentro en cualquier bola puntos de X. Ya podrán ustedes imaginarse que esta definición es muy importante porque, por ejemplo, si uno toma una sucesión decreciente de bolas, de radios cada vez más pequeños, entonces en la noción de punto de acumulación uno puede encontrar un punto, otro punto, etcétera. Uno puede construir en principio una sucesión de puntos que se acercan a X, y por eso esta noción es muy importante, la noción de punto de acumulación, porque está ligado con la noción de convergencia cuando hablemos de sucesiones, que es el tema que vamos a comentar un poquito más adelante. Bien, entonces, un segundito. Bueno, hemos definido entonces lo que es un
los conceptos fundamentales déjenme hacer un repaso. Entonces, definimos primero lo que es una bola con centro en X0 y radio R positivo. Definimos lo que es un conjunto cerrado si su complemento es abierto. Definimos el interior de un conjunto y definimos lo que es un punto de acumulación. Bueno, y solamente para cerrar esta serie de definiciones, vamos a definir para cualquier conjunto arbitrario definimos la cerradura se define y bueno, se utiliza una notación cualquiera de estas notaciones lo pueden encontrar ustedes en los textos son todos los puntos del espacio que son punto de acumulación del conjunto M. Entonces, volviendo nuevamente al ejemplo que pinté hace un momento, en este conjunto, si este conjunto M, habíamos dicho que no contiene a la frontera, ¿verdad? A esta parte de la frontera, por aquí sí la contiene. Entonces la cerradura está formada por todos los puntos de acumulación y es obvio, por ejemplo, bueno, del dibujo, es evidente que estos son los puntos en rojo, forman parte, son puntos de acumulación porque cualquier vecindad de radio R intersecta a puntos del conjunto. Entonces son puntos de acumulación que pertenecen a M. Estos también, este punto también es un punto de acumulación por la misma razón. Entonces, la cerradura de este conjunto, voy a hacer nuevamente este truco de copiar y pegar. Entonces, nuevamente para este conjunto, la cerradura habría que agregarle todos los puntos de acumulación. Entonces, le agregamos todos estos puntos que no están en M, pero aquí sí son puntos de acumulación. Entonces, de esa manera encontramos la cerradura del conjunto M, agregando todos los puntos de acumulación. La proposición de inmediato, que no la vamos a demostrar ahorita, solamente quiero mencionarla como una caracterización de conjunto abierto y cerrado en términos de el interior y la cerradura. Entonces, un conjunto N abierto y solo si M coincide con su interior. Y M es cerrado y solo si M coincide con su cerrado. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo,
donde pintamos el interior, en este ejemplo, pues M no coincide con su interior, no es un conjunto cerrado, ¿verdad? Y la razón es esta parte en azul que impide que el conjunto sea cerrado. Y en el mismo sentido, este conjunto que pusimos como ejemplo tampoco es cerrado porque no coincide con su cerrado. En cambio, este conjunto que estoy marcando aquí en verde, propiamente sería un conjunto cerrado. Y este conjunto que estoy pintando aquí propiamente sería un conjunto abierto. En un momento que termine de ver el tema de continuidad que quiero presentar, voy a regresar, como lo comenté la clase pasada, a ver algunos ejemplos. Entonces, antes de continuar, vamos a recordar también que el conjunto de conjuntos abiertos define lo que llamamos una topología. Entonces, el conjunto lo llamamos bien así, la familia, para no usar el término conjunto de conjuntos. Aquí es un poco lento. La familia de todos los conjuntos abiertos en un espacio métrico XD. Lo anotamos de esta manera, tau, subíndice X para hacer referencia al conjunto. Satisface las propiedades siguientes. Como que el vacío es un conjunto abierto, el total es un conjunto abierto. La unión arbitraria de conjuntos abiertos es abierto. Y la tercera propiedad, que la intersección finita de conjuntos abiertos es abierto. Ojo, observen que no se dice nada sobre la intersección arbitraria de conjuntos abiertos. Eso puede no ser abierto. Entonces, la demostración realmente es muy simple. Ni siquiera voy a hacerlo con tanto detalle. Porque el vacío es un conjunto abierto, uno procede por contradicción. Si no fuera abierto, es porque tendría un punto con cierta propiedad, pero si tiene un punto ya no puede ser el conjunto vacío. Entonces, phi necesariamente es un conjunto abierto. Entonces, bueno, lo voy a escribir mejor para no dejar pendientes. T1, por ejemplo. Si el vacío no fuera abierto, entonces existiría un punto en ese conjunto con la propiedad de que para toda bola R, la bola con centro en X y radio R no estaría contenida en ese conjunto, ¿verdad? Pero lo que es más relevante aquí es que la negación me diría lógicamente que existe un punto en fin. Esto ya es una contradicción, de hecho, independientemente de lo que digamos en esta afirmación, por el hecho de decir de que existe un punto en fin, pues eso contradice la definición de abierto. La conclusión es entonces que phi es abierto. Ahora, X es abierto. El total
por la siguiente razón. Si tomamos cualquier punto en X, R cualquiera, positivo, pues por definición de bola simplemente es el conjunto de X, tal es que la X', déjenme ponerle, tal que la distancia de X a X' es menor que R, pues por definición son elementos de X. Eso está contenido en X. Entonces, por esa razón, el total es un conjunto abierto. Y eso demuestra la propiedad T1. La propiedad T2, que es quizá más interesante, la propiedad T2 y T3. Entonces, vamos a tomar una unión arbitraria. Vamos a tomar una colección arbitraria de abiertos. Y este conjunto J es simplemente un conjunto indicador que indica a la familia. Es simplemente una manera de decir una familia arbitraria y arbitrario, como sea J, de tal manera que cada un conjunto de UA es abierto. Vamos a tomar la unión de todos estos alfas y vamos a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a llamarlo este conjunto E. Probemos que B es abierto. Bueno, pues entonces tomamos un elemento de B. Por definición, debe existir una alfa en donde cae ese conjunto, ese elemento X. Y como U alfa es abierto, sabemos que existe una bola de radio positivo que está contenido en este abierto, ¿verdad? Pero este abierto, como forma parte de esta colección, que es la unión, obviamente está contenido en B, y por lo tanto estamos probando que B es abierto. Quizá vale la pena remarcar esto en un dibujo. Tenemos aquí un conjunto abierto, otro conjunto abierto, otro conjunto abierto, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue tomar un punto cualquiera en la unión. Ese punto resultó que quedó en alguno de los U alfa. Ese conjunto es abierto, por lo tanto contiene una bola contenida en el conjunto U alfa y por lo tanto en toda la unión. Entonces el argumento es realmente bastante obvio. ¿Por qué en la propiedad T3 decimos la intersección finita? Vamos a ver el argumento. Entonces, verifiquemos entonces la propiedad T3. Vamos a tomar ahora una colección finita de abiertos. Entonces, como es finita, la podemos numerar, digamos, N. Entonces, sean abiertos. Y vamos a tomar la intersección de estos conjuntos, de esta familia finita. Vamos a probar que es abierto. En la demostración vamos a ver por qué es necesaria la hipótesis de que sea un finito de conjuntos. Entonces, bueno, pues tomamos un elemento en la intersección. Entonces, eso quiere decir que para cada J, de 1 a N, X pertenece a cualquiera de los UJ. Como pertenece a UJ, que es abierto, pues existirá un radio, vamos a llamarlo RJ, depende del conjunto, por supuesto, de tal manera que la bola concentra en X, el radio RJ está contenido en BJ. Antes de continuar, para justificar el argumento, déjenme hacer un dibujo. Entonces, tenemos un conjunto abierto, porque voy a apuntar solamente el caso de 2. Aquí tengo 1,
Aquí tengo U2 y aquí tomé un punto en intersección, por ejemplo, aquí. Entonces aquí existe un radio R1, de tal manera que la bola concentra en X y radio 1, R1 está contenido en U1, pero también existe como también está en U2, pues existe otra bola de radio R2 que está contenida en U2. Entonces, si yo tomo R1 o R2, probablemente no me sirva. Si me sirve para mostrar que la bola de radio R1 está contenida en U1, a lo mejor no me sirve para mostrar que está contenida en U2. Pero entonces si tomo la mínima de ellas, de las RJs, entonces X está en la bola, concentra en X, y radio R, pero lo que es más importante, esto está contenido en UJ para toda J, está contenido en y por lo tanto está contenido en intersección de todas ellas. Esto es justamente B. Entonces aquí nada más para no distraer la atención, voy a borrar esto de aquí, porque para el argumento realmente lo más importante es esto, ¿no? La bola está contenida en un J para toda J, y entonces la intersección, tomando intersecciones, del lado izquierdo me sigue quedando la bola y del lado derecho tengo la intersección. Entonces estamos mostrando una bola de un cierto radio, verbigracia, el mínimo de los radios, y ese mínimo me da una bola contenida en todos ellos y por lo tanto en intersección. Entonces esto demuestra la propiedad T3. Bueno, y decíamos también entonces que en general las propiedades T1 hasta T3 definen lo que llamamos una topología. Entonces solamente vamos a dar la definición precisa para que nos quede en el aire. Un conjunto X se llama o se dice un espacio topológico si está dado, si existe una familia distinguida de subconjuntos Tao con las propiedades T1 a T2 a T3. Entonces los elementos, los conjuntos de esta familia se llaman abiertos. Entonces, en resumen, lo que estamos mostrando, lo que acabamos de demostrar es que todo espacio métrico es un espacio topológico. Bien, entonces vamos a continuar entonces con el siguiente tópico que quiero mencionar y que es la definición de continuidad. Vamos a definir la noción de continuidad en el contexto de espacios métricos.
Bueno, entonces, vamos a considerar para esto dos espacios métricos. Este es un espacio métrico, lo vamos a llamar X, con su distancia D. El espacio métrico es Y con su métrica de tilde. Entonces, un mapeo, una función de X a Y. Vamos a decir que es continua. X0. Sí, para todo número positivo podemos encontrar otro número positivo delta con la propiedad de que si la distancia de X a X0 es menor que delta, entonces la distancia de T de X o T de X0 es menor que epsilon. Aquí estoy utilizando, siguiendo la anotación del libro para simplificar. Simplemente notación. Entonces, un esquema de esta definición, pues es la que ustedes conocen probablemente de sus cursos básicos. Entonces, aquí tenemos en el espacio X, vive X0. En el espacio Y, vive su imagen, T de X0. Entonces, continuidad significa que dado cualquier bola de radio epsilon, la voy a pintar así continua porque es más fácil dibujarla. Se entiende que es una bola abierta. Entonces, para cualquier bola de radio epsilon, yo puedo encontrar una bola de radio delta. Aquí, la verdad es que el dibujarla, lo estoy dibujando a propósito, sin las proporciones, para indicar, para hacer énfasis que esto es una propiedad métrica, ¿no? En realidad, ahorita en los ejemplos les voy a mostrar ejemplos de bolas que parecen elipses o de bolas que parecen cuadrados. Entonces, la forma de la bola no es tan importante. Entonces, continuidad en el punto X0 significa que para todo número positivo, epsilon puedo encontrar un número delta con la propiedad de que cualquier punto que está en la bola con centro en X0 y radio delta, su imagen va a caer dentro de la bola original alrededor de TX0 con radio epsilon. Y esta es parte de la definición, es continuidad en un punto. Entonces aquí estamos definiendo continuidad en un punto. Y continuando con esta definición, decimos que T es continua a secas. Si es continua en cualquier punto X0. Como es natural. Entonces, lo que es más interesante de lo que acabamos de definir, los conjuntos abiertos y continuidad, es el siguiente teorema, y esto es tan importante que merece el nombre del teorema. Entonces, este teorema afirma lo siguiente: un mapeo aquí en la anotación estoy haciendo énfasis en las métricas que están definidas en el dominio X y en el contradominio Y, como D y D tilde respectivamente. Entonces un mapeo es continuo
continuo. Sí, solo sí. La imagen inversa de un abierto es abierto. Antes de este es un sí solo sí, entonces significa que si tengo una función continua en el sentido de espacios métricos que acabamos de dar, entonces la preimagen de cualquier abierto es un conjunto abierto y viceversa. Si nuestra aplicación satisface la propiedad de que la imagen inversa de cualquier abierto es un abierto, entonces es continua en el sentido métrico que acabamos de definir. Entonces, la prueba la pueden ver en el libro, pero la voy a reproducir porque es un resultado muy importante. Entonces, la idea de la prueba es la siguiente. Vamos a probar primero. Vamos a suponer que T es continua. En el sentido de espacios métricos, ¿verdad? En el sentido que acabamos de definir. Y vamos a tomar ahora un conjunto abierto en el contradominio. Vamos a tomar S, un subconjunto de Y abierto. Abierto obviamente en Y. Y vamos a denotar por S0 la imagen inversa de S. Está formado por todas las X. Y cuando aplicamos T de X, esto cae en S. Esa es la definición de la imagen inversa. No quiere decir que sea invertible la función, sino es la definición de preimagen en imagen inversa. Entonces, queremos probar que S0 es un conjunto abierto. Abierto en X. Bueno, pues entonces vamos a tomar cualquier punto X0 en S0 y vamos a llamar su imagen T de X0. Déjenme antes de continuar con la demostración dar un esquema de cuál es el razonamiento para tener primero la idea y después hacer la parte más técnica. Entonces tenemos un conjunto S que es abierto. Aquí esto vive en Y. Tomamos este conjunto S y tomamos su preimagen. Todos los puntos de S0 son mapeados en esa es la definición de preimagen. Y ahora tomamos un punto X0 en la preimagen y su imagen la hemos llamado Y0. Y ahora queremos probar que ese 0 es abierto. Pues tenemos que exhibir una vecindad alrededor de X0 totalmente contenida en ese 0. Pero vamos a utilizar la propiedad de continuidad. Aquí está definido nuestro mapeo del espacio X al espacio Y. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como S es abierto, pues la hipótesis. Entonces podemos encontrar una bola, por ejemplo, de radio epsilon, contenida en S. Es la definición de abierto. Como la función es continua en X0, para esa bola podemos encontrar una bola de radio delta
De tal manera que todos los puntos que están en esta bola, bajo T, son mapeados a la bola con centro en X0 y radio épsilon. Esa es la definición de continuidad, ¿verdad? Puntos que distan de X0 en menos que delta son mapeados a puntos que distan de Y0 en menos que epsilon. Esa es la definición de continuidad. Eso quiere decir entonces que todos los puntos que estén aquí en esta bola van a caer en la bola de radio epsilon que está contenido en S, y por lo tanto todos los puntos de la bola están en la preimagen de S0. ¿Verdad? Ese es el argumento central. Entonces lo repito. Queremos exhibir una bola alrededor de S0 totalmente contenida en S0. Entonces, como todos los puntos de la bola, voy a pintarla en verde. Todos los puntos dentro de la bola de radio delta alrededor de X0 son mapeados en la bola de radio épsilon, y esa a su vez está contenida en S, está contenida en S. Ese es todo este conjunto. Entonces, todos los puntos de la bola verde en X, su imagen está contenida en S. Por definición, eso quiere decir que todos estos puntos están en la preimagen S0. Y eso es justamente la bola que queríamos exhibir para que esté contenida en S0. Esa es prácticamente la demostración, pero vamos a escribirla con cierto cuidado, ¿no? Entonces, esa era una justificación geométrica. Por cierto, la gran ventaja de trabajar con espacios métricos, a diferencia de trabajar con espacios topológicos, es que casi no podría uno afirmar que si uno puede justificar el argumento en un dibujo hecho en el plano, entonces casi seguramente lo puede uno demostrar de manera rigurosa y analítica. Y esto es lo que vamos a hacer. Estamos totalmente convencidos de que este es el argumento correcto que prueba que la preimagen de S abierto es un abierto S0 en S. Vamos a tratar de hacerlo de manera más técnica entonces, ¿no? Entonces, ya damos S, definimos S0, tomamos un punto X0 y llamamos a su imagen Y0. Entonces ahora vamos a continuar con el argumento. Como T es continua en X0, entonces, perdón, antes me faltó un argumento. Entonces, como S es abierto, entonces existe un número positivo con la propiedad de que la bola con centro en Y0, radio epsilon, está contenida en S. Es la definición de abierto. Y ahora, como es continua, cero, dada esa epsilon, existe otra delta positiva, de tal manera que si la distancia de xx0 es menor que delta, entonces la distancia de tx a y0 es menor que epsilon. Esa es la definición de continuidad en x0. Es decir, si tomamos la bola con centro en x0 y radio delta y le aplicamos t, esto está contenido en la bola con centro en y0 y radio epsilon. Es exactamente lo que significa, ¿no? Por lo tanto, y además como la bola con centro en Y0 y radio epsilon está contenida en S, pues esto por definición significa que la con centro en X0 y radio delta está contenida en S0. Es la definición de preimagen, ¿no? Los puntos en la preimagen S0 son puntos que al aplicar T caen en S. Pues entonces este conjunto está contenido en la preimagen que es S0.
Y es justamente la formalización de este argumento. Entonces, suponiendo que T es continuo en el sentido métrico que acabamos de decir, estamos probando que la preimagen de cualquier abierto es un abierto. Pregunta, ¿me siguen escuchando? Sí, Sí, profe, profe. Por favor, si hay alguna duda, detalle que se escape, me pueden interrumpir en cualquier momento, comentar cualquier cosa. Vamos a demostrar entonces la parte B. Suponemos ahora que la preimagen de cualquier abierto, o sea, vamos a tratar de demostrar la continuidad, ¿no? Vamos a tomar entonces un punto. El argumento otra vez es muy similar, así que ya me voy a ahorrar un poquito el dibujo. Vamos a tomar un punto x0 en x, vamos a tratar de probar la continuidad. Vamos a llamar a t de x0, vamos a llamarla a y0. Y entonces damos una epsilon positiva. Y entonces si construimos la bola con centro en y0, el radio epsilon, esto es abierto. Toda bola es abierta, abusando un poquito de nuestra intuición. Toda bola abierta es abierta. Entonces, en particular, la imagen inversa de este abierto es abierta. Porque esa es la hipótesis. En particular, x0 está aquí. Tiene x0. Porque x0 justo su imagen es y0. Si es abierto, entonces existe un número positivo de tal manera que la bola concentre en x0, el radio delta está contenido en la imagen inversa de y0 epsilon. Es decir, la imagen de esta bola está contenida en esta bola. Y esta es una manera de parafrasear que si la distancia de x a x0 es menor que delta, pues la distancia de tx a y0 es menor que epsilon. Eso es justamente lo que... ¿verdad? Entonces esto demuestra la continuidad y con esto terminamos de dar la demostración. Bueno, ya definimos entonces lo que es la cerradura en base a los puntos de acumulación. Vamos a definir ahora un concepto importante que es el de densidad. Entonces, vamos a decir que un subconjunto M contenido en X es denso. Al tomar su cerradura, obtenemos todo el espacio. Ese es un concepto muy importante y va a ser todavía más importante en el contexto de espacios de Hilbert, que va a ser nuestro marco en el que nos vamos a mover. Un espacio métrico se dice separable si contiene un conjunto denso y numerable. Entonces aquí quizás ustedes ya se podrán imaginar varios ejemplos de espacios densos, de espacios separables. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo,
el conjunto de los números reales con la distancia definida como el valor absoluto de x menos y es un conjunto separable. Y la razón pues, es la siguiente: todos los conjuntos, los números racionales, es un conjunto denso y numerable. Probablemente lo que es sorprendente, el que sea denso, pues es simplemente la propiedad de que cualquier número real se puede aproximar arbitrariamente por números racionales, ¿verdad? Entonces, simplemente si ustedes toman, por ejemplo, toman un número X que tiene su parte entera y su parte decimal, esa parte decimal puede ser periódica o pueden usarlo, ¿verdad? Y entonces ustedes lo pueden aproximar. Perdonen, esto lo que significa que un número lo representemos por su expansión decimal, significa que el número se expresa como un entero, esto significa punto decimal, ¿eh? Y después la parte decimal es de 1 entre 10, de 2 entre 10 al cuadrado, de 3 entre 10 al cubo, etcétera. Es lo que significa esta notación que utilizamos cuando utilizamos la notación decimal, ¿no? Significa que n es la parte entera y que el resto es la parte decimal expresada en forma de serie de esta manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros cortamos después le pongo puros ceros, entonces aquí quizá olvidé escribir, bueno, no olvidé escribir, sino voy a escribir de manera más precisa el último y el que le sigue. Entonces, si me quedo hasta el término, hasta el enésimo decimal, esto es un elemento racional. Y si uno calcula la distancia, el valor absoluto de x entre x barra, al hacer la diferencia, pues esto es simplemente la cola que queda aquí, ¿no? Y la cola es de n más 1 entre 10 a la n más 1, el que le sigue de n más 2 entre 10 a la n más 2, etcétera. Y entonces uno puede ver que lo que tiene aquí es una serie geométrica. Todos estos números son no negativos, estos de aquí, son los decimales que aparecen aquí, y de hecho son los decimales, pueden ser 0, 1, 2, hasta 9, ¿verdad? Por ejemplo, entonces uno puede acotar esto por ejemplo, 9, porque cada uno de estos dígitos es menor que 9. Puede uno factorizar 10 a la n más 1, y lo que queda aquí es una serie geométrica que la puede sumar 1, y entonces, pues eso es menor o igual que una constante entre 10 a la n más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente si ustedes toman una n suficientemente grande, me dan una épsilon, podemos encontrar una n suficientemente grande, natural, de tal manera que sea entre 10 a la n más 1, sea menor que épsilon. Entonces, estamos aproximando a cualquier real por un racional. Entonces, por eso el conjunto Q es un conjunto denso. ¿Por qué es numerable? Es numerable por una razón muy simple. ¿Por qué es numerable? Bueno, pues por la definición de Q, ¿verdad? Q está formado por todos los cocientes de enteros, un denominador distinto de 0. Entonces uno puede hacer un ejercicio un poco más riguroso de lo que voy a decir aquí. Y, por ejemplo, ordenar los números racionales menores que 1
por ejemplo, de esta manera, ¿no? Primero enumero los que tienen denominador un medio. A ver cómo lo quiero hacer así. Por ejemplo, lo puedo hacer. Este es un argumento bastante común en análisis. Aquí pongo 1, 2, 3, etcétera. Aquí pongo 1, 2, 3. Y aquí escribo los cocientes. Un medio, un tercio. Aquí tengo 2, aquí tengo 1, aquí tengo 2 tercios, etcétera. Aquí tengo 3, aquí tengo 3 medios. Aquí 1, 3 cuartos, etcétera. Se dan cuenta que están casi todos, ¿verdad? Aquí están los enteros, por ejemplo. Aquí, debajo de esta diagonal que estoy pintando aquí, debajo de esta diagonal están los números menores que 1. Y entonces están aquí casi todos los racionales. Probablemente se repitan, pero el argumento esencialmente es que uno los puede contar. Mire, por ejemplo, después después y así puede uno seguir esta manera de contarlo. Por supuesto, este argumento no es riguroso, ¿verdad? Pero solamente es una idea de decirles que el conjunto de números racionales es numerable o utilizar de manera más rigurosa el siguiente resultado. La unión numerable de conjuntos numerables es numerable. Entonces, con este resultado, digamos, uno puede pensar que numera uno los racionales por el numerador y que después toma la unión sobre todos los números con denominador fijo. Entonces, Q lo puede uno ver como la unión numerable de conjuntos numerables, aplicar este resultado y mostrar que es numerable. Entonces, este ejemplo es un ejemplo muy, muy elemental de un conjunto denso y numerable, y que, bueno, todo el mundo sabemos por la importancia de tener un conjunto numerable en un conjunto completo como R, ¿verdad? Bueno, otros ejemplos de conjuntos separables son, por ejemplo, el espacio Rn. Uno lo puede generalizar. Contiene densamente el conjunto Qn de los racionales, que es un conjunto denso. Por lo tanto, Rn es separable. Sin embargo, hay conjuntos más complicados. Estamos en el contexto de espacios métricos. Por ejemplo, el espacio discreto. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Un conjunto cualquiera X, con métrica discreta. Bueno, la métrica discreta se define como 1 si los puntos son distintos, 0 si son iguales. Pues con esta métrica, X es separable. Si solo si el propio X es numerable. Y la razón es bastante obvia, ¿no? Si tenemos un conjunto
el conjunto X, ¿no? Bueno, no debo ponerle. Déjame ponerlo así, de esta manera, ¿no? ¿Por qué variable si solo si es numerable? Multiplicarlo por este ejemplo de 3 puntos. Imagínense que yo afirmo que el conjunto es denso. Fíjense que no tiene el punto x b'. Pero entonces, esa bola con un x dio un medio. Ya no va a x b' porque la Se le fue la conexión al profe, ¿verdad? Sí, se dejó de escuchar. Pero más bien se salió porque ya no está en la reunión. Pues yo creo que por el internet se desconectó y pues en automático te saca, ¿no? Pero creo que se sigue grabando la clase, creo. Ah, sí es cierto, sí. Es que como se fue, te dejó de host sus. Creo que tú puedes pausar la grabación. O sigue Hijo, dando pero la, estoy desde el teléfono. ¿Cómo? o sigue dando la clase. Sí, hombre, ahorita. No, sí, ya vi que sí puedo pausar. ¿La pauso? Sí, sí, porque de todas formas, lo voy a subir y voy a continuar a partir de esa parte. Entonces, nos vemos el viernes, por favor, avísenle. Nos seguimos viendo en línea, porque tenemos todavía que ajustar que la parte presencial porque uno de ustedes no puede estar. Entonces vamos a seguir viéndonos en línea. Vamos a revisar entonces, a dedicar la sesión del viernes exclusivamente a ver ejemplos y hacer algunos ejercicios del libro. ¿Ok? sí, profe, está bien. Bueno, nos Ok, vemos entonces profe. el viernes en línea. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Sí.